¿Sabías que un solo juez podía frenar las decisiones de todo un presidente? Pues hoy la Corte Suprema ha cambiado las reglas del juego y podría poner fin a la ciudadanía por nacimiento tal como la conocemos. Prepárate, porque esto sacudirá a Estados Unidos. Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado un paso que podría redefinir el poder de los jueces federales y limitar de forma contundente su capacidad de bloquear políticas a nivel nacional. En el último día del periodo de sesiones, los magistrados emitieron un fallo histórico que se aleja de la discusión sobre la ciudadanía por nacimiento y se centra, en realidad, en cómo se debe interpretar la autoridad de los jueces para frenar iniciativas presidenciales. El caso arrancó a raíz de una orden ejecutiva firmada por el expresidente Donald Trump, que pretendía restringir quién puede obtener la ciudadanía estadounidense al nacer en suelo americano. Aunque la constitucionalidad de esa orden sigue pendiente de resolver, la Corte Suprema decidió enfocarse en otro punto crucial. ¿Puede un solo juez bloquear políticas federales en todo el país? Este fenómeno de las llamadas medidas cautelares nacionales se ha vuelto común en los últimos años. Presidentes como Obama, Trump y Biden se han topado con decisiones judiciales que, emitidas por un solo juez, paralizan políticas federales de forma inmediata y total. Y aunque muchos lo ven como un contrapeso necesario al poder ejecutivo, otros piensan que desequilibra el sistema de pesos y contrapesos de la democracia estadounidense. Hoy, con una votación de 6-3, la Corte Suprema dejó claro que no es correcto que un solo juez pueda decidir el destino de todo un país en temas federales, invalidando de facto decisiones presidenciales a nivel nacional. El dictamen, redactado por la jueza Amy Coney Barrett, recalca que el sistema judicial fue diseñado para que existan vías de apelación y procesos de revisión, no para que un juez dicte reglas absolutas para todos. En esencia, la Corte Suprema defendió la idea de que la justicia debe seguir un camino ordenado, donde las decisiones afecten primero a quienes presentan la demanda, y que solo a través de procesos colectivos, como las demandas de clase, pueda ampliarse su efecto a nivel nacional. Este fallo no aborda directamente si la orden de Trump sobre ciudadanía por nacimiento es legal o no, pero envía un mensaje contundente. El poder de los jueces federales para bloquear políticas presidenciales tiene límites, y eso, en un país tan polarizado, podría transformar la relación entre el poder judicial y el poder ejecutivo en los próximos años. La jueza Amy Coney Barrett, encargada de redactar la opinión mayoritaria, explicó con claridad que el Congreso nunca tuvo la intención de entregar a un solo juez federal la capacidad de detener iniciativas de alcance nacional sin pasar por el sistema de apelaciones. Recordó que en 1789, cuando se definieron los poderes del Poder Judicial, se dejó claro que existían mecanismos de revisión y que las decisiones de gran alcance debían pasar por esos filtros antes de convertirse en ley general. En su fallo, Barrett señala que no se trata de coartar la capacidad de los jueces de proteger derechos constitucionales, sino de garantizar que los procesos sean equitativos y respeten la estructura federal. En otras palabras, la Corte no niega que en ciertos casos se puedan obtener medidas que afecten a todo el país, pero aclara que deben surgir de procedimientos colectivos como las acciones de clase, y no de decisiones individuales tomadas por un solo magistrado. Este criterio limita la posibilidad de que, en el futuro, un juez federal con motivaciones políticas paralice de un plumazo las políticas de un presidente electo, lo cual ha ocurrido varias veces en los últimos años. Por ejemplo, durante el gobierno de Trump,
decenas de medidas ejecutivas fueron bloqueadas a nivel nacional por jueces de distritos lejanos a Washington, afectando decisiones migratorias, ambientales e incluso sanitarias. La jueza Barrett advierte que la justicia no debe ser un atajo para imponer una visión política, sino un camino riguroso que respete el derecho de las partes involucradas a defenderse y apelar. En este contexto, la Corte Suprema establece que el remedio adecuado es que los jueces solo concedan protección a los demandantes específicos que acuden a tribunales y no extiendan esa protección de forma automática a toda la población. Este fallo también incluye matices. La Corte abre la puerta a que, en casos bien fundamentados, las demandas colectivas puedan conseguir efectos nacionales. Sin embargo, subraya que deben seguir el cauce correcto y no saltarse los procesos ordinarios. Con esta decisión, la Corte Suprema marca un límite al Poder Judicial Federal y al mismo tiempo recuerda a los presidentes que sus políticas no pueden ser derribadas tan fácilmente sin un debate profundo y el paso por todo el sistema judicial. Mientras la mayoría de jueces respaldaba esta interpretación, los 3 magistrados liberales votaron en contra. La jueza Sonia Sotomayor, que leyó parte de su disidencia en voz alta dentro de la Corte Suprema, sostuvo que la decisión era equivocada porque este caso, según ella, sí merecía un freno a nivel nacional. Para Sotomayor, el tema de la ciudadanía por nacimiento tiene un impacto tan profundo y extenso que ameritaba ser bloqueado de inmediato para proteger los derechos de todas las personas afectadas, no solo de quienes presentaron la demanda. Recordó que ningún juez hasta el momento ha respaldado la idea de que negar la ciudadanía a los nacidos en territorio estadounidense sea constitucional, y calificó la orden de Trump como una amenaza directa al principio de igualdad ante la ley. Sin embargo, otros magistrados respondieron que si se permite a cada juez dictar medidas con alcance total, se podría caer en un abuso que paralice de forma permanente la capacidad del gobierno federal de actuar. Este choque de visiones refleja el intenso debate sobre el equilibrio de poderes en Estados Unidos. Por un lado, la necesidad de proteger los derechos individuales y, por el otro, evitar que decisiones judiciales desproporcionadas bloqueen la política pública de un gobierno electo. La jueza Kagan, aunque parte del bloque liberal, había mostrado previamente escepticismo sobre el uso de medidas cautelares nacionales, incluso cuando el presidente Biden estaba en la Casa Blanca. Sin embargo, en este caso, se unió a la disidencia, subrayando que la ciudadanía por nacimiento representaba una cuestión de tal trascendencia que justificaba una medida excepcional. Lo interesante es que a pesar del intenso debate, todos los jueces coincidieron en que la orden de Trump, tal como estaba planteada, tenía serios problemas constitucionales. Ninguno se atrevió a defenderla explícitamente, dejando claro que el futuro de la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo un tema abierto que podría volver a la Corte Suprema en los próximos años. Este fallo no solo sacude el mundo legal, sino que tiene implicaciones políticas inmediatas. Durante años, la Casa Blanca ha utilizado la narrativa de que los jueces federales obstaculizan la voluntad de los votantes que eligieron al presidente. Ahora, la Corte Suprema limita la capacidad de los jueces para interferir de manera global, lo que puede interpretarse como un respaldo indirecto a la autoridad presidencial. Sin embargo, esto no significa un cheque en blanco para el Ejecutivo. La decisión mantiene abierta la vía para presentar demandas colectivas que puedan frenar políticas, siempre que cumplan los requisitos legales y respeten el proceso de apelaciones. Expertos en derecho constitucional han señalado que esta resolución devuelve protagonismo a las cortes de apelación,
fortaleciendo su papel como filtro antes de que cualquier decisión se vuelva obligatoria para todo el país. Además, la administración Trump, así como futuras administraciones, tendrá que replantear su estrategia legal, ya que no bastará con derribar medidas cautelares nacionales de un solo golpe. Tendrán que combatir demandas caso por caso, lo que podría prolongar las disputas judiciales y ralentizar la implementación de políticas controvertidas. Por otro lado, la ciudadanía por nacimiento seguirá siendo un asunto latente. Aunque la Corte no lo abordó de fondo, se espera que tarde o temprano regresará a la agenda judicial y política, ya que toca principios fundamentales de la Constitución y despierta pasiones tanto en defensores de la inmigración como en sus críticos. ¿Estamos ante un fortalecimiento de la democracia o ante una traba innecesaria para gobiernos que buscan cambios rápidos? Esa será la gran discusión de los próximos meses, especialmente en año electoral, cuando cualquier decisión de la Corte Suprema puede mover millones de votos. En resumen, la Corte Suprema de Estados Unidos ha puesto un límite claro al poder de los jueces federales para bloquear políticas presidenciales con alcance nacional. Con 6 votos contra 3, el alto tribunal definió que las medidas cautelares universales ya no serán la norma y que, en adelante, deberán circunscribirse a quienes presenten directamente las demandas, salvo que se trate de demandas colectivas bien fundamentadas. Aunque esta decisión no toca directamente la polémica sobre la ciudadanía por nacimiento, sí marca el terreno para futuras batallas legales. Donald Trump y cualquier futuro presidente tendrán que maniobrar en un contexto más limitado cuando intenten imponer iniciativas que despierten controversia. Los jueces liberales, en su disidencia, recordaron que algunos asuntos son tan graves como negar la ciudadanía a personas nacidas en suelo estadounidense, que merecerían bloqueos inmediatos. Pero la mayoría de la Corte insistió en proteger el proceso judicial como garantía de estabilidad democrática. Para la ciudadanía, el mensaje es claro. La Corte Suprema sigue siendo un árbitro fundamental que define cómo se equilibra el poder en la nación. Este tipo de decisiones, lejos de ser técnicas o frías, tienen consecuencias reales en la vida de millones de personas y en la capacidad de los gobiernos para ejecutar su agenda política. Y ahora, la pregunta queda sobre la mesa. ¿Cómo impactará este fallo en otros casos que ya están siendo disputados en cortes de todo el país? ¿Podrá la administración actual o futuras administraciones resistir el desafío de un poder judicial más limitado, pero aún muy influyente?